A mí me tocó exponer una parte que de alguna manera se deriva de lo que hemos estado platicando en la mesa negociadora, pero se refiere a dos aspectos fundamentales, ¿no? Un poquito aparte. Pues uno es relacionado con la información que se contiene o contenida en los convenios de financiamiento de la universidad, en donde vienen los tabuladores y los sueldos autorizados por la Secretaría de Hacienda, y el otro tiene que ver, es un análisis sobre las plazas que la universidad tiene autorizadas contra las plazas que la universidad realmente tiene ocupadas, es decir, con las plazas que la universidad al semestre pasado, 2016, estaba operando. Bueno, entonces, de manera general, les quisimos poner ahí en la pantalla primero que el convenio de financiamiento, así rapidito les informo, que está firmado por el gobierno federal a través de la Secretaría de Educación Pública, el gobierno del estado y la Universidad de Sonora, en donde los objetivos de manera general alineados y bajados en el caso del gobierno federal, del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Estatal de Desarrollo en el caso del gobierno del estado. Y si se fijan ahí en la lámina, en general los objetivos son meramente académicos, pues, ¿no? El primero es crear nuevos servicios educativos, ampliar los ya existentes. El C muy importante, ¿no? Que dice aprovechar la capacidad instalada y de recursos con que cuentan las universidades, es decir, aprovechar lo que ya tenemos. Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa y sobre todo apoyo a la educación. Ambos gobiernos otorgan el subsidio para lograr estos fines, ¿no? En la lámina que sigue les estamos de alguna manera desglosando cuál ha sido el comportamiento del subsidio que se le ha otorgado a la universidad desde el año 2010 al año 2016. El del 2017 todavía no lo tenemos porque parece ser que el convenio no ha quedado firmado todavía, pues, ¿no? Entonces, ahí ustedes pueden ver que por ejemplo, en el 2010, que es el año más anterior que les ponemos, el subsidio es de 1.305 millones, y para el año pasado, en 2016, el subsidio o los recursos otorgados a la universidad subieron a 2.077 millones. De alguna manera, estas cifras explican, o más bien no explican el por qué la universidad siempre ha dicho que el gobierno le restringe los recursos, pues, porque todos los años que vienen aquí, solamente en el 2013 hay un crecimiento negativo de 4 millones, pues, ¿no? Pero si ustedes se fijan al año siguiente, el crecimiento fue de 299 millones, casi 300 millones, pues, y a partir de ahí siguió un crecimiento, pues, ¿no? Entonces, es importante que nosotros tengamos esa información y la conozcamos, pues, es decir, no debemos irnos con la primer pichada cuando la universidad nos dice lo que están contestando ahí, pues, en el pliego. La universidad no dispone de recursos financieros para atender la solicitud, ¿verdad? En la lámina siguiente les estamos desglosando las prestaciones que nosotros como trabajadores universitarios tenemos autorizadas. Se dividen en dos: las prestaciones ligadas al salario y las prestaciones no ligadas al salario. Aclaro que en el caso de las prestaciones no ligadas al salario es un monto global, ¿no? Y en el caso de las prestaciones ligadas al salario, pues ahí ustedes pueden ver que tenemos, por ejemplo, de aguinaldo, tenemos autorizados 40 días solamente y la universidad nos paga 50, es un dato que hay que reconocer.
Pero por otro lado, en el caso de la prima vacacional, la universidad nos paga 15 y el gobierno federal nos otorga recursos para 24 días, ¿no? Y también ahí pueden ver que aparece la prestación de vivienda, la que históricamente la universidad siempre ha negado, pues, ¿no? Y que obviamente está establecida, pues, ¿no?, en la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Es decir, si nosotros vamos y le decimos a la SEP o al gobierno del estado que nos otorgue recursos para vivienda, pues ellos van a decir que ya nos otorgan, pues, ¿no?, que en todo caso le reclamemos a nuestro patrón, que le da, en el caso del año pasado, fueron casi 41 millones de pesos. Que creo que es un dato importante. Y también hay una partida que se llama del sistema de ahorro para el retiro, pues, ¿no?, que de alguna manera irle abonando al retiro de los profesores. Bueno, en la siguiente lámina, les vamos a mostrar los sueldos. En la siguiente les vamos a mostrar los de los profesores, pues, pero primero, así a manera de resumen, les quisimos poner los sueldos que están autorizados para las autoridades, para los directivos, para el alto directivo de la Universidad de Sonora, pues, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden ver ahí, por ejemplo, en el caso del rector, hay zona 2 y zona 3, así dice el convenio, pues, ¿no? O pudiéramos decir un mínimo y un máximo, pues, ¿no? El mínimo en el caso del rector serían 64,000 pesos y el máximo en su caso, lo que él pudiera cobrar serían 78,000 y fracción, ¿no? Bueno, pues el rector cobra 92,000 pesos, ¿no? Es decir, él está por encima de lo autorizado, 14,000 y fracción, pues, ¿no? Es decir, y aquí hay un detalle, pues, ¿no? Hace tiempo, como un mes más o menos, fuimos a un programa de radio. Ahí el maestro Burgos, es salario tabular, bueno, no nos va integrado, pues, ¿no? Es salario tabular contra salario tabular, pues, ¿no? El maestro Benjamín Burgos, el director de planeación, sostenía que en el caso de los mandos medios de la universidad, como que no había topes, pues, ¿no? Como que se podían poner cualquier salario, pues, ¿no? Ya investigando, encontramos que no es así, pues, ¿no? Estos rangos que vienen en esa tabla que les pusimos ahí, el zona 2 y el zona 3, son los sueldos que la Secretaría de Hacienda le autoriza a la Secretaría de Educación Pública para que en base a esos rangos y en base a las plazas que la universidad tiene autorizadas, le otorgue los recursos, ¿no? Es decir, esas filas forman parte del convenio de financiamiento que todos los años firmamos, pues, lo que firma la universidad con ambos gobiernos, pues, ¿no? ¿Qué más se ve por ahí? Por ejemplo, también el secretario académico también cobra por encima, pues, ¿no? Cobra 12,000 pesos por encima. La secretaría administrativa, o la secretaria administrativa es la que más cobra, pues, por encima de lo autorizado, cobra 16,000 pesos. Y finalmente los directores generales cobran casi 6,000 pesos por encima de lo que tienen autorizado. ¿Cuáles son los secretarios generales? Los directores generales. El director de planeación, el director de recursos humanos, esos, pues, ¿no? Que si nosotros... ¿Y cobran zona cara también? Sí, cobran zona cara, pero además cobran por encima de lo autorizado para zona cara, ¿no? Que nosotros pudiéramos decir que te puedes mover en ese rango, pues en el de zona 2 y en el de zona 3. Ellos no solo cobran zona 3, cobran por encima de la zona 3. Una noción, el convenio dice específicamente con las universidades o nada más con la TEC. Las cifras, maestra, forman parte del convenio que firman la universidad, el gobierno federal y el gobierno del estado, ¿no? Es decir, son los tabuladores oficiales para la universidad, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, si se fijan, en el caso de ellos, casi todos están por encima de lo autorizado, pues, ¿no? Zona 3 y zona, pues, como 4, yo creo, pues, ¿no? O sea, como que inventaron una zona, pues, ¿no? Zona roja, pues, ¿no? Como dice la maestra, pues, ¿no? Ahora, ¿a qué equivale, por ejemplo,
los 14,000 pesos que cobra además el rector y los 16,000 que cobra la secretaria, pues, o la secretaría. Bueno, equivalen de alguna manera a una plaza de tiempo completo, más o menos de asociado C, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, si a esto nosotros, que aquí ya no lo puse, le sumamos las dos secretarías generales que no están autorizadas, como la Secretaría de Finanzas y la otra, pudiéramos decir que de ahí se pueden sacar 14 plazas de tiempo completo. Les menciono esto porque ahorita vamos a ver que hay una diferencia en las plazas y la idea es ir buscando dónde quedaron las plazas, pues no, porque la idea es conciliar, pues no, conciliar ambas informaciones, la que da la federación y la que realmente la universidad tiene. En la siguiente lámina. En la siguiente lámina, maestros, puse exactamente la misma información, pero en el caso de los académicos de tiempo completo. Por ejemplo, un titular C, lo autorizado que tiene sería en zona 2 el 25,000 pesos y en zona 3 31,000 pesos. Realmente lo que realmente paga la universidad sueldo tabular son 26,658. Aquí, por ejemplo, se pudiera... ¿Cómo quedamos con nosotros? Nosotros quedamos en medio, pues, ¿no? Entre la zona A y la zona 2, pues, ¿no? Y por eso lo señalé en rojo, pues, ¿no? Porque como que la diferencia es en nuestra contra, pues, ¿no? Igual sucede en el caso del titular B, que sale perdiendo 2,671, el titular A 1,105. El asociado D, la federación no lo reconoce. Para la federación no existen asociados D, pues. Solamente existen asociados A, B y C y titulares A, B y C, ¿no? Eso también hay que decirlo, pues, ¿no? Y así nosotros podemos encontrar que todos son básicamente en contra de los profesores, pues, ¿no? O sea, bueno, están en el rango, pues, ¿verdad? En el rango de zona 2 y zona 3. De ahí pareciera entonces que esa lucha que hemos tenido de que zona cara y todo eso, pues como que no, como que de alguna manera no encaja ya a la luz de la información real, ¿verdad? Para ellos nomás. Así es, pues, ¿no? Entonces, en la propuesta que estamos haciendo al final, que la pusimos en una lámina, pero de una vez se las digo, o sea, la propuesta que el sindicato está haciendo es que todos los profesores se les pague cuando menos lo de zona 3, ¿verdad? Porque por ejemplo, el titular C, pues si se mueve a la zona 3, le tendrían que pagar 4,396 más salario tabular. Que una vez integrado, yo más o menos supongo que iría como a unos 6,000 pesos mensuales, ¿no? Entonces, en el presupuesto está incluido dentro de estos montos. Mande, no le entendí más. Que si el presupuesto que le entregan a la Universidad de Sonora está incluido considerando estos montos. Así es, sí, los dos límites pudiéramos decir, el zona 2 y el zona 3. Entonces nosotros los profesores somos zona morada. Zona más o menos del medio. Del medio. O sea, ni somos zona 2, ni somos zona 3, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. La siguiente lámina. Otro detalle importante que tenemos que conocer, por ejemplo, es lo que se refiere al total de plazas autorizadas y al total de plazas ocupadas, por ejemplo. En el caso de la lámina que les pusimos ahí, la universidad tiene autorizados 392 profesores titulares C. Es decir, Federación y Estado otorgan recursos para pagarle a 392 profesores titulares C. La universidad tiene 242, o tenía al semestre pasado, ¿no? Porque estos datos son del semestre pasado. ¿De dónde saqué la información de la federación? La saqué del convenio. ¿De dónde saqué la información donde dice de la universidad? La universidad me la otorgó a través de la página de transparencia, ¿no? O sea, es información oficial, ¿no? Quiere decir que nosotros tenemos un déficit de 150 profesores titulares C.
En el caso de los titulares B, es igual, pues, ¿no? Hay autorizadas 512 plazas y la universidad tiene 196. Tenemos en contra 316 plazas. En el caso del titular A, ahí sí, hay autorizadas 150 y las reales son 335. Ahí sí tenemos, pudiéramos decir, en contra de las autorizadas 185. Y así nos podemos ir, pues, ¿no? Bueno, total que al final ustedes pueden ver, al comparar las plazas autorizadas contra las ocupadas, tenemos una en contra de 175 plazas, ¿no? La pregunta es, ¿dónde están esas 175 plazas en primera instancia, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, en la siguiente lámina hacemos exactamente lo mismo, pero lo hacemos con las plazas de medio tiempo, que por mucho tiempo se nos ha dicho que las plazas de medio tiempo ya no existen, ¿verdad? Bueno, pues plazas de medio tiempo la universidad tiene autorizadas 61 y hay ocupadas solamente 15, de tal suerte que hay desocupadas o vacantes 46. Bueno, en el caso de los técnicos académicos, aquí sí es diferente. Hay autorizados 103 y la universidad tiene contratados 138. Aquí sí hay contratados de más 35 profesores, ¿verdad? Como técnicos académicos, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos un más menos, si se fijan, en las plazas de tiempo completo, tenemos en contra 175, ¿se acuerdan de la lámina anterior que les puse? En las plazas de medio tiempo tenemos 46, que si las convertimos en plazas de tiempo completo para igualarlas, serían 23. Entonces serían 175 más 23, serían 198. Si a esas 198 le quitamos las 35 que sí hay de más en el caso de los técnicos académicos, vendrían quedando al final 163 plazas vacantes. ¿Dónde están esas plazas? Bueno, al principio les decía que más o menos entre los mandos medios, ahí están distribuidas por el costo, ¿no? Eso yo lo determiné, son más o menos como 14, ¿no? Entonces más o menos como 14. Bueno, entonces, vamos en la lámina que sigue. En la lámina que sigue les puse las plazas de tiempo completo que la universidad, según el convenio, tenía autorizadas desde el 2009. Y dice que en el 2009 partimos de 1.202 plazas. Y para el 2003 subimos a 1.233. ¿Por qué? Porque ese año se autorizaron 31 plazas nuevas. Y en el año siguiente se autorizaron 30, solo en el 2012, que son, si se fijaron en el presupuesto había una reducción de 4 millones, ahí no se autorizó ninguna plaza. En el año 2013 se autorizaron 10, luego 29, 30 y finalmente el año pasado se autorizaron 35, para instalarnos en un total de 1.367, partiendo desde el año 2009, lo que nos daría un total de plazas nuevas contratadas, autorizadas de 165. Si se fijan, el 165 se parece mucho al 163 de las plazas que en teoría nosotros decimos que se encuentran desocupadas, ¿verdad? Bueno, en la lámina siguiente nosotros podemos decir, no sé si se alcance a ver bien, ¿sí se ve bien, eh? Okay. Bueno, entonces les voy a leer. Pues en esa lámina hicimos un comparativo nosotros de las plazas autorizadas contra las que realmente están ocupadas. Las autorizadas eran 1.367 a diciembre del año pasado, bueno, y las ocupadas son 1.227. Luego entonces tendríamos una diferencia de 140 y
le sumamos las 23 de medio tiempo que convertimos a tiempo completo y nos da las 163 plazas vacantes, ¿no? Es decir, nos siguen dando los mismos números, ¿no? Luego, entonces abajito ahí les hago un comentario y digo, si en el año del 2009 nosotros teníamos autorizadas por la Federación 1,202 plazas, ¿no? Y en el 2016 tenemos ocupadas 1,247. En realidad, ¿qué tanto han crecido las plazas ocupadas? En detrimento de las autorizadas. Pues, ¿cuánto se crece de 1,247 a 1,202? Son solo 45 plazas, ¿no? Pues son las plazas que ha crecido de tiempo completo ocupadas del 2009 al 2016, ¿no? ¿Qué ha pasado con las otras plazas entonces? Pues ha habido como una barrera que las han estado conteniendo, es decir, no las están contratando. No las están contratando cuando menos como profesores. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de cuánto es el crecimiento? Ahí se los pusimos, pues, del 2,7%. Que en todo caso, ese 2,7% sería muy insignificante para lograr los objetivos para los cuales, que les puse al principio, pues de mayor cobertura y todo eso, ¿no? Que para lo cual el gobierno federal y el gobierno del estado entregan los recursos, ¿no? Entonces, 13.72 sería ese crecimiento real en autorizada, pues al pasar de 1,202 a 1,367, pero en ocupadas de aquel tiempo son solamente el 2,7%. Bueno, en la lámina siguiente Ya estamos sufriendo de más. vamos a hacer lo mismo, pero con el personal de confianza, igual, ¿no? Información oficial, ¿no? Sacada de los convenios y información que la universidad nos dio por transparencia. Ahí, por ejemplo, ustedes pueden ver que en el 2009 la universidad tenía autorizadas solamente de mandos medios o de confianza 267 plazas y cerramos el 2016 con 591. Entonces, ¿dónde crecieron las plazas? ¿En qué años? A la derecha se los puse, pues, ¿no? En el año 2011 se autorizaron 310 y en el año 2012 se autorizaron 14. Pero si se fijan, en los años que siguen ya no se autorizaron más, pues, ¿no? Pero realmente, ¿qué fue lo que pasó? Pues, efectivamente se autorizaron, pero en realidad la universidad ya las tenía contratadas, ¿no? Es decir, fue como un programa de regularización, pues, ¿no? Regularizaron las plazas de confianza, ¿no? Ahora, como les decía ahorita, pues, ¿no? Si del 2012 para enfrente ya no se han autorizado más, quiere decir que en teoría la universidad no debe haber contratado a ninguno de confianza del 2012 para acá, pues, ¿no? Sin embargo, en la lámina siguiente, nosotros decimos que la universidad sí contrató en ese periodo de confianza 155 plazas. 155 plazas que tienen un costo mensual integrado de 2.180.638, que si lo anualizamos nos lleva a 31.248.000, pero que si ese costo mensual lo dividimos entre lo que equivale a un profesor de tiempo completo asociado C, significaría que la universidad igual pudo haber contratado, en lugar de los 155 de confianza, pudo haber contratado 129 profesores de tiempo completo de la categoría de asociado C, ¿no? Que sumados, esos ya no se los puse ahí, esas 129 sumadas a las 14 que más o menos salen por el sobresueldo que se cobran los mandos medios, serían más o menos 14, subiría a 143, ¿no? Que si se fijan, el 143 igual se parece mucho al 163.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que las plazas académicas las están transfiriendo a personal, a contratar personal de confianza. Bueno, no sé si ya los perdí con tantos números. Bueno. Pero, o sea, pareciera no de creerse, pues, ¿no? Pero ahí está, ¿no? O sea, esos son los números que a mí me dan y los he checado N veces, ¿no? Igual a mí me parece también inconcebible a veces llegar a esos números, ¿no? Fíjense, solo por ejemplo, por decir un dato extra, el año pasado se autorizaron 35 plazas de tiempo completo para el 2016. No sé si la universidad contrató, pues porque ese dato sí, la verdad no lo tengo. Pero el dato que sí tengo es que la universidad contrató 34 personas de confianza. Y no hay autorizado para contratar personal de confianza. ¿De acuerdo? Si se fijan, otra vez el número se parece mucho. 35 plazas autorizadas y 34 de confianza contratadas. ¿De acuerdo? Nomás permítanme para terminar. Bueno, para terminar y ahorita atendemos las preguntas. Bueno, en base a este análisis que hicimos, ¿qué se propone? En primer lugar, proponemos que a todos los profesores de tiempo completo se les pague el equivalente a la zona 3. O sea, que no queden en medio, pues no, sino que sea zona 3, así como se le paga a los mandos medios y superiores. Que ellos, además de zona 3, cobran por encima de la zona 3, cobran zona 4, por decirlo de alguna manera. Y la zona 4 pues no existe. Y además, proponemos, en el caso de las plazas de tiempo completo, la universidad tiene contratados, igual información que me dio la universidad por transparencia, ¿no?, como profesores de asignatura a 70 doctores, ¿no?, de los cuales 40 profesores son indeterminados y otros 26 doctores son determinados. Y además hay aproximadamente, si no tenemos el dato exacto, hay como 200 profesores con maestría que tienen una indeterminación arriba de 20 horas y que además tienen una antigüedad superior a los 20 años. Proponemos entonces que de esas plazas, obviamente que se haga una conciliación con la universidad, pues saber realmente cuál es el número, pues, ¿no?, y a dónde fueron a dar y todo eso. Que se inicie así ya de inmediato un programa de regularización para que las plazas se entreguen, pues, ¿no? Porque además nosotros esta solicitud igual la vamos a hacer a las instancias que firman el convenio. Pues en este caso son el gobierno del estado y el gobierno federal, porque no creo que a la federación le caiga en gracia que las plazas académicas que está otorgando la Universidad de Sonora las está convirtiendo en plazas de confianza. Para elección, para lo que sea, pues sí, exacto, y ahí tenemos el, ¿cómo se dice? Tenemos el dato, pues, de las personas que fueron contratadas en ese tiempo, tenemos el nombre, pues, y aparecen muchos nombres ahí familiares, pues, ¿no? Mucho familiar aparece ahí, ¿no? Exacto, pues, y el nepotismo es una de las caras o de las formas de la corrupción, pues, ¿no? Por más que se diga que aquí no hay corrupción y que no hay opacidad, sí la hay, pues sí la hay desde el momento en que estas cifras no nos las muestran, pues, ¿no? Y que nosotros tenemos que echarnos un clavado para andar averiguando, pues, ¿no?, y llegando a estas conclusiones.